¿Cómo están mis hermanos? Bendiciones. Hoy que es 16 de julio del 2026 a las 8 de la mañana estamos iniciando nuestra mañanera. Es una bendición estar con... Aquí estamos, sí, perfectamente. Aquí dice que estamos. Y dice que ya llegó alguien que no sé quién es. Saluden para que sepa quién es. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te alabamos y te damos gracias por esta mañana. Gracias por un nuevo día, gracias por la oportunidad de poder iniciar la mañana alabándote y adorándote, Señor. Seguramente todos tenemos retos en este día y situaciones que tenemos que resolver y que tenemos que hacer. Pedimos tu bendición para el día, pedimos que nos ayudes a poder resolver cada problema, solucionar cada situación difícil y que de esta manera, Señor, tu pueblo vaya creciendo y avanzando. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí estamos. La hermana Unice dice que ya llegó. Qué bueno. Veo que sí hay muchos corazoncitos. Gloria a Dios. Qué bendición. Qué bendición tan grande. Hoy estamos leyendo 8 y 9 de Job. 8 y 9. Creo que no, sí, Mezquita ya. Sí, 8 y 9 y mañana 10. Es el de Bildad. Bildad. Ah, sí. Sí, perdón, me confundí. Es que ya a veces no sé ni qué estoy viendo. Así como me leo mucho y luego me regreso y ahí ando paseándome por todo el libro de Job. Fíjense que les voy a confesar la verdad. A mí no me gustaba el libro de Job. No me gustaba y de hecho siempre cuando ya iba a tocar leer Job, siempre yo decía, ay caramba, ahí viene Job. Y en esta ocasión lo estoy disfrutando mucho y estoy entendiendo muchas cosas de la conducta humana con respecto al sufrimiento. Cómo a veces abordamos mal el sufrimiento, tanto si somos los amigos como si somos Job. Lo abordamos mal y tenemos malos conceptos. Por eso publiqué lo que toca leer el día de hoy, puse cuando entendemos la verdad o cuando conocemos la verdad, somos libres. Por eso Jesús lo dice de esa manera. Van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Cuando entendemos algunos principios, y fíjense que hay cosas que no podemos entender, pero hay cosas que sí podemos entender y eso es lo que nos tenemos que abocar, o sea, nos tenemos que enfocar en todo lo que sí podemos entender. Y por ejemplo, Bildad, que es el amigo que le contesta a Job en esta ocasión, tenía conceptos muy erróneos. Por ejemplo, Bildad ligaba directamente tu bienestar económico y físico con tu pureza espiritual y no siempre hay una relación cercana. Es decir, no porque te esté yendo bien económicamente significa que Dios te está agradando o que estás agradando a Dios mejor, perdón. No porque estés mal económicamente significa que Dios no te ama o que estás castigado. Son dos cosas completamente, es multifactorial. El bienestar económico es multifactorial, es decir, son muchos factores, son muchas cosas las que intervienen para que una persona esté bien económicamente. Y
Para que una persona esté sana también son muchos factores. No es un solo factor, no es una cosa que determina. Y dice, por ejemplo, versículo 4, seguramente, ay, cómo duele, cómo lastima este comentario, cómo no tiene misericordia. Seguramente tus hijos pecaron contra Dios y Él les dio el castigo merecido. Ándele para que se le quite. Cuando no necesariamente es así. No necesariamente es así. Dice, busca a Dios, al Todopoderoso, y pídele que tenga compasión de ti. Y si tú actúas con pureza y rectitud, Él valerá por ti y te dará el hogar que justamente mereces. La riqueza que tenías no será nada comparada con lo que tendrás después. Falso. No necesariamente, porque hay muchos factores que intervienen para que te vaya bien económicamente. Uno de ellos es el crecimiento natural de tu persona. Tu crecimiento natural produce fruto. Si tú, o sea, eres doctor y no es lo mismo el neurocirujano cuánto gana que el doctor del doctor Simi. Hay una diferencia enorme. No es lo mismo si eres peluquero y no es lo mismo que estés en un lugar donde cobras caro y eres muy bueno, así estás en una colonia donde cobras barato y no eres tan bueno. Pero esa no es la única razón. Hay gente que son buenos y no prosperan, porque es multifactorial, son muchísimas razones. Y no vamos a dar una clase de economía ahorita, pero el problema es los malos conceptos que tenemos, los conceptos erróneos que tenemos de la vida y que tenemos de Dios y que tenemos de las situaciones. Esos malos conceptos son los que nos llevan a vivir mal porque creemos mal. Por eso, el conocer la palabra de Dios, y entender los principios bíblicos y espirituales nos ayudan a no tener esos dos extremos en la vida que hay en las iglesias modernas, y yo creo que desde siempre. El tener una doctrina relajada y una convicción de la palabra relajada, el amor de Dios, la gracia de Dios, que Dios va a tener misericordia, el Señor es bueno y Él me va a ayudar, sin importar qué tan mal me porte y todo lo que pase, Dios va a tener misericordia de mí. Y luego, eso si le sumas que te está yendo bien económicamente, dices, pues todo va bien, pero puedes estar viviendo en adulterio, puedes ser un mentiroso compulsivo, puedes ser un tramposo de primera, puedes ser una persona envidiosa, grosera, injusta. Y el hecho de que te vaya bien, dices, Dios me está bendiciendo. O puede ser el otro extremo donde vives bajo condenación permanente. Vives bajo condenación permanente y vives condenando a los demás. Y si alguien tiene un problema o tú tienes un problema, dices, Dios ya me está castigando. Y el conocimiento de la palabra de Dios, lo que nos produce es un entendimiento de sus principios y saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios, versículo 20, la intervención de Bildad es muy pequeña y trae nada más pocos versículos. Dice, versículo 20, Dios no abandona al hombre intachable. En sí Dios no abandona a nadie. El hombre es el que abandona a Dios. Dios no nos abandona a nosotros. El hombre es el que abandona a Dios. Dios siempre está como el padre del hijo pródigo. Dios siempre está esperando el regreso. Y el hijo que quiere estar ahí, ese puede estar ahí.
el hijo que se va no lo abandonó el padre. El hijo es el que abandona al padre. Entonces, aquí Bildad tiene una idea errónea. Dios no abandona al hombre intachable. O sea, si no eres intachable, Dios te va a abandonar. Y dime, mi hermano, ¿quién se siente intachable? O sea, ¿quién se siente que vive una vida perfecta? Porque apenas cometo un error y digo, uy, ya Dios me va a castigar. Es como si estuviera yo pensando que Dios está con un matamoscas gigante, mata humanos, y que va a castigar duramente, nomás está esperando agarrarte en una. Y Dios no abandona a nadie, ni brinda su apoyo a los malvados. Es que es como la bendición de Dios, es como el calor del fuego. Si te acercas, va a hacer efecto sobre ti. La paz de Dios se manifiesta en tu vida cuando tú te acercas a Dios. Porque la paz de Dios viene como el calor del fuego que te acercas y te calienta y alivia tu alma. Ese frío que sientes, la alivia. La paz de Dios viene cuando tú te acercas con Él. Y más ahora, mi hermano, mira, el sacrificio de Cristo es tan importante que debemos de entenderlo. Debemos de entender a cabalidad lo que significa la cruz para nosotros. Porque el castigo de nuestra paz, dice Isaías 53, a mí me encanta este texto, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. La paz de Dios está comprada para nosotros. La paz de Dios está accesible para nosotros. Y yo creo que no hay mayor bendición que sentir la paz de Dios en nuestra vida. ¿Y cuándo obtengo la paz de Dios? Cuando me acerco a Él. Le decía yo a una persona que me hablaba de los ataques de ansiedad, le decía, adora a Dios. Adora al Señor, adóralo. No es tanto de escuchar predicaciones, sino de adorarlo. Porque cuando lo adoras, entras en su presencia, entras en su territorio, entras en ese rango donde el calor de Dios te abraza. Entonces, cuando tú te acercas a Dios para adorarle, porque Dios habita en medio de la alabanza. Esto lo entendemos, es muy sencillo, es muy lógico, porque si yo adoro al Señor, yo entro en su territorio, y cuando yo entro en su territorio, yo entro bajo su jurisdicción, bajo su protección, y entonces esa paz de Dios viene y me invade. Por eso es muy importante adorar a Dios. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Orad sin cesar, dice el apóstol Pablo. Ora todo el tiempo. Alaba en todo momento. Bendice, alma mía, a Jehová, decía David. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Por eso hay tanta enseñanza en la palabra acerca de la adoración. Porque la adoración produce paz y produce pureza de pensamientos, limpia el alma. Entonces, esas ideas erróneas, dice, Él hará que vuelvas a reír y que grites de alegría. Sí, Dios convierte el llanto en alegría, pero no por tu conducta intachable, sino porque tú entras en su territorio y le adoras. Entonces, vemos cómo las falsas doctrinas, las falsas ideas, el falso concepto que tengamos de Dios, nos va a afectar tremendamente.
No sé si quieres añadir algo, hermosa. Sí, estaba leyendo que Bildad, pues al final del día los discursos de los amigos hablan desde una perspectiva donde ellos mismos se ven amenazados a sus propias creencias, por eso culpan, por eso no se muestran solidarios ni apoyadores, porque defienden también esa creencia que ellos tienen errónea, la defienden, y eso provoca que el doliente, en este caso Job, no valide en su dolor, sufra un aislamiento social, no se sienta entendido, comprendido, y además que le añaden culpa. Y cuando esos factores se juntan en un doliente, hace que ese proceso de duelo sea todavía más significativo, más difícil de avanzar y de superar. Bildad le ofrecía como una restauración condicionada, donde dice, si te portas bien y haces lo correcto, ya vas a volver a ser feliz. Pero pues el otro paso o la otra parte fundamental de lo espiritual es el tema funcional, donde hablando de los dolientes en términos generales, pues deben de continuar con su vida siendo funcional, porque esas dos partes, lo espiritual y la funcional, es lo que hace que la persona pueda salir adelante. No es una restauración, pseudo restauración, pues no es nada más la espiritual, sino que son dos partes importantes. Ya. Es como salir de un barranco. Te fuiste al barranco. Es importante no dejar de avanzar. Es importante ir subiendo esta cuesta un paso a la vez y ir avanzando, pero el ir avanzando te va a hacer que un día salgas, o sea, a lo mejor tardas un año, pero vas a salir, o sea, esa es la buena noticia, que vas a salir. Y luego vemos en Job, también equivocado, entra Job en una etapa, ya vimos que primero como negación y luego después como frustración, y ahora estamos viendo otra etapa de Job, de enojo contra Dios, claro y frontalmente. O sea, frontalmente se enoja contra Dios. La paciencia de Job no fue tan paciencia. La idea que tenemos de que Job aguantó sin quejarse. No, sí se quejó y sí se enojó contra Dios. ¿Es muy malo enojarse contra Dios? No, no es muy malo. Lo que pasa es que nos enojamos contra Dios porque tenemos un mal concepto de Dios. Esto es bien importante. El concepto que tengamos de Dios va a darle estabilidad a nuestra vida o va a darle inestabilidad a nuestra vida. No es lo mismo subirse a una montaña rusa sujeto, bien agarrado, que subirse a la montaña rusa suelto completamente. Hay algunas montañas rusas donde nos subimos los cuatro, mi esposa y Alejandra y Daniel, nos subimos a una montaña rusa. Yo no me gustan a mí. Hay un ruido que hacen. A mí no me gustan las montañas rusas, de verdad no las disfruto, pero me subí para crear vínculos padre, hijos y familia, para acompañar a mis hijos, sí, que fuera un momento especial. Y esa montaña te daba la vuelta y te bajaba y te subía y te revolcaba, te daba vuelta. Bueno, era muy intensa. Duraba poco porque las montañas rusas duran muy poquito, 1 minuto, 2 minutos, no sé cuánto duran, pero duran poco. Pero ese poco tiempo se siente que tu vida da vueltas por todos lados. Pero cuando vas bien sujeto, no sucede nada. O sea, no pasa del susto. Pero si vas suelto, por allá vas a ir a dar.
¿Qué es lo que nos sujeta? Lo que me sujeta es la fe. Lo que me sujeta es esa fe basada en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La realidad de cómo es Dios. Y vemos el concepto que tiene Job de Dios. Dice, yo sé muy bien que esto es así, o sea, sí está bien. Y que ante Dios el hombre no puede alegar inocencia. Pero fíjate, es importante, no puede alegar inocencia no porque el hombre sea culpable, no puede alegar inocencia porque a Dios no le importa la justicia. Eso es lo que Job creía. Si alguno quisiera discutir con él, de 1000 argumentos no podría rebatirle uno solo, porque Dios tiene más labia, porque te aplasta con sus argumentos aunque tú tengas la razón. Dios es grande en poder y sabiduría. ¿Quién podrá hacerle frente y salir bien librado? Dios en su furor remueve las montañas, las derrumba y nadie se da cuenta. Es decir, Dios es como un niño berrinchudo que si él se enoja, nomás se enoja y tira y rompe y destruye y hace sin importar si somos culpables o inocentes. Versículo 13, si Dios se enoja, no se calma fácilmente. A sus pies quedan humillados los aliados de Rahab. Era un Dios mítico de aquella época. Fíjate, versículo 14, ¿cómo pues encontraré palabras para contradecir a Dios por muy inocente que yo sea? ¿Te das cuenta? No puedo responderle. Él es mi juez y solo puedo pedirle compasión. Si yo lo llamara a juicio y él se presentara, no creo que hiciera caso a mis palabras. Haría que me azotara una tempestad y aumentaría mis heridas. Me llenaría de amargura y no me dejaría tomar aliento. Acudir a la fuerza, él es más poderoso. Citarlo a juicio, ¿quién lo hará presentarse? Por más recto e intachable que yo fuera, él me declararía culpable y malo. Yo soy inocente, pero poco importa. Ya estoy cansado de vivir. Todo es lo mismo. Y esto es lo que pienso. Que él destruye lo mismo al culpable que a inocentes. Esto es lo que Job pensaba de Dios. Que Dios es injusto. Que Dios no le importa tu sufrimiento, que Dios se ríe de ti. Dice, todo, versículo 28 y 29, todo mi dolor vuelve a asustarme, pues sé que Dios no me cree inocente, y si Él me tiene por culpable, de nada sirve que yo me esfuerce. Versículo 33, ojalá entre nosotros hubiera un juez que tuviera autoridad sobre los dos, que impidiera que Dios me siga castigando y me siga llenando de terror. Entonces hablaría sin miedo. Ese concepto erróneo de Job que tiene sobre Dios es como subirse a la montaña rusa suelto, sin arnés, sin algo que te sujete, porque no tienes fe en la verdad de Dios. Si vemos en la Biblia todas las promesas, ¿por qué hay tantas promesas de Dios? ¿Y por qué repite la misma promesa una y otra vez? No te dejaré, ni te desampararé. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. He aquí, yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque hay tantas promesas tan reiterativas que una y otra vez. Porque es importante que tú entiendas cómo es Dios. Que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo y que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y que por más que te sacuda la montaña rusa, no va a suceder nada porque estás sujeto
a Dios que no te va a soltar. Que no te va a soltar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que te lleve el Señor y que te vayas con Él. Pero vas a estar bien. O sea, eres salvo. Por eso era la urgencia de que Cristo muriera por ti. Pero no importa qué tan grande sea la tempestad, vas a estar bien. No importa que la tormenta sea muy fuerte, el Señor te ha dicho que vas a estar bien, porque Él guarda de ti, Él te cuida. Entonces, esta montaña rusa puede ser la más extrema, la más difícil. Yo en mi juventud llegué a subirme a la montaña rusa muchas veces, y ahora que estoy viejo, la verdad no me gusta. Pero yo recuerdo las sensaciones cuando vas subiendo. Sabes que después de la subida va a ir una caída. Esa sensación es aterradora. Cuando estás en la cima de esta primera subida, que te van subiendo poco a poco y el sonidito crack, crack, crack de las cadenas, es aterrador. Eso se asemeja mucho a lo que vivimos muchas veces. Cuando se asemejan problemas, dificultades, sabes que tienes que pagar, sabes que tienes que cumplir, sabes que tienes que hacer algo. Y cuando estás a mero arriba y miras hacia abajo, se ve una caída completamente a 90 grados. Aunque no es así, pero así se ve. Cuando bajó mi niña a hacerse un desayuno, se sube discretamente y luego voltea y me ve con su risa pícara. Sabes que no es así, pero así se siente. Y es un terror enorme cuando vas en caída libre. Es exactamente el reflejo de la vida. Es exactamente. Donde hay ocasiones en que parece que vas a chocar con algo, pero en eso el carrito baja y no chocaste con la viga que estaba ahí atravesada. Es exactamente lo que sucede en la vida. ¿De cuántos problemas has salido? Haz memoria. ¿De cuántos problemas has salido? ¿Cuántas veces estuviste a punto de sentir que no la librabas? Yo recuerdo tantas veces que estuve sentado pensativo, pensando cómo le voy a hacer, qué va a ser de mi vida, qué voy a hacer, qué tengo que hacer. Y recuerdo perfectamente esas sensaciones. ¿Cuántas veces he estado en problemas económicos, en problemas existenciales, en problemas emocionales? ¿Cuántas veces he quebrado mi negocio? ¿Cuántas veces han pasado situaciones tan difíciles? Y de todas ellas el Señor me ha librado. Y si tú lo piensas, también tú, porque aquí estás. Y a pesar de que pasó lo que no querías que pasara, saliste adelante. Y a pesar de que no te gustó algunas experiencias, saliste adelante. Dios cuida de ti. Tenemos que entender cómo es Dios. Tenemos que entender que el amor de Dios es grande. Que no necesito que haya un juez entre Él y yo, porque Él es el juez justo, que tiene misericordia, que tiene compasión. Ya entendimos la diferencia que hay entre misericordia y compasión, y ya vimos que las dos se complementan. La misericordia es cuando Dios ve la miseria del corazón, por eso es misericordia. Cuando Dios ve la miseria, Dios ve la necesidad, Dios ve la carencia. Y la compasión es cuando Él te acompaña en esta pasión, te acompaña en este sentirte, te acompaña en este sufrimiento, te acompaña a atravesar el valle de sombra y de muerte. Por eso dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, su vara y su cayado, es decir, yo voy viendo su vara,
y voy viendo su callado, porque con la vara puede espantar, puede quitar a cualquier enemigo. Con su callado me puede decir por ahí no, oveja tonta, por ahí no. Sé que Él cuida de mí, sé que Él me va a guiar en mis pasos. Vemos la diferencia del concepto que tenía David de Dios, el concepto que tenía Job de Dios. Y David no vivió problemas, claro que sí vivió, toda su vida fue un problema. David no vivió tormentas, sí, toda su vida vivió tormentas, de toda clase. Cuando su bebé estaba enfermo, él se metió a su recámara y quedó ahí adorando, orando y clamando a Dios. Clamando a Dios. Le hablaban para que comiera, no quería comer. Le hablaban para que saliera, no quería salir de su cuarto. Estuvo ahí. Después el hijo muere y decían sus sirvientes, ¿cómo le vamos a decir si cuando el niño estaba vivo estaba deshecho? Ahora que le digamos que su hijo murió, pues ¿qué va a hacer? ¿Se va a suicidar? Y cuando le dan la noticia, se levanta, se baña y pide de comer. Y le dicen, ¿por qué? Porque cuando estaba vivo, dice, yo dije, a lo mejor Dios tiene misericordia. A lo mejor Dios tiene misericordia y lo sana. Pero ya que está muerto, ya no puedo hacer nada. O sea, estaba confiando en la misericordia de Dios. Pero estaba confiando también en su voluntad. Y estaba confiando en que lo que ocurriera estaba bien. ¿Qué es el concepto que tienes de Dios? ¿Como un Dios malo, un Dios injusto? Porque aquel tiene y yo no tengo. Porque aquel le das y a mí no me das. Porque me pasa esto a mí si yo soy tan bueno. ¿No te importa todo lo que te he servido, todo lo que te he dado? Ese concepto que tengas de Dios es lo que va a hacer que estés bien sujeto y que pase la tormenta. De hecho, por eso, en este capítulo 9, Job colapsa en sus creencias básicas, porque tenía un esquema de creencias, no nada más él, también sus amigos, muy rígido. Y al verse confrontado con que no cuadra, por eso colapsa. Es como si nosotros creyéramos ahorita que porque buscamos a Dios nunca vamos a enfermar. O está el otro entendido de que aunque busquemos a Dios, estamos en este mundo y podemos enfermar. Cuando tú ya añades y tienes esa cláusula, si viene pues la situación de enfermedad, de duelo, lo que sea, tú ya lo vas a entender porque ya tienes esa creencia de que estás en el mundo y que puede pasar y no vas a derrumbarte ante esas creencias rígidas. Por eso la lectura de la palabra es tan importante porque te ayuda a conocer esas características de Dios, de su personalidad, y no nada más nos quedamos con un sistema rígido, porque si no vamos a colapsar. Porque esa convicción que tengas de Dios, basado en la palabra de Dios, te va a sujetar. Y les comentaba, las montañas rusas, no investigué, pero ahorita investigamos. ¿Cuánto dura una montaña rusa? A ver, pregúntale ¿cuánto dura el recorrido de una montaña rusa? Promedio. Vamos a sorprendernos lo poco que dura un recorrido de una montaña rusa. Y cuando tú piensas que los duelos son temporales, las crisis son temporales, que todo esto va a suceder rápido y va a pasar. Entre 1 y 3 minutos. 1 y 3 minutos. Dura muy poquito. Pero sucede como las heridas. Una herida tarda 15 días en sanar. Pero si yo no la cuido y se me infecta, me puede durar meses, incluso años. Porque a veces se alarga la crisis. Se alarga la crisis porque la afrontamos mal. ¿Qué es lo que tengo que hacer si entro en crisis?
esto tiene que ver mucho con el mensaje del domingo. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando estoy en crisis? Lo primero es adorar a Dios. Adorarle. Porque cuando entras en su presencia, tu concepto de todo va a cambiar. Es adorarle. Es lo más importante. Es la forma como vas a salir rápido de la crisis. Porque a veces ni siquiera la enfermedad es el limitante, ni siquiera la economía es el limitante. Es el sentimiento, lo que tenemos, la vivencia que tenemos, como cuando nosotros lo afrontamos de una mala manera, la pasamos mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando estoy en una aflicción o llega la tormenta? Confiar en Dios, adorarle, exaltarle, escuchar alabanzas. Para mí es algo muy importante, porque es la forma como yo me conecto con Dios. Yo te animo, mi hermano, yo te animo a que tú vivas una vida de adoración profunda cada día. Adoración profunda. Eso te va a ayudar a salir rápido de la crisis. Adorar al Señor con todo tu corazón. Pues hasta aquí le dejamos. Saluda a Sarita que está conectada. Sarita, bendiciones. Estás en el hospital, sí me dijeron, estamos orando por ti y te bendecimos y oramos por ti en el nombre de Jesús. Oramos por ti. Había una práctica. Yo recuerdo de niño, el pastor David Muñoz Zapango, que fue mi pastor hasta la adolescencia, que él falleció. Luego hacían transmisiones por radio y como no podía imponer manos, luego le pedía a la gente que tocara el radio y el pastor oraba, así imponía manos en el nombre de Jesús. Imponemos manos sobre Sarita y sobre cada persona que esté enferma en el nombre de Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonita la tecnología. Y nos vemos en la noche, tenemos reunión a las 7:30. Vamos a estar departiendo y comentando acerca del libro de Job. Vamos a resolver dudas, vamos a intercambiar impresiones y vamos a pasar un buen tiempo. No estamos transmitiendo los jueves porque hay mayor libertad cuando no transmitimos, porque la gente habla con mayor libertad y me interesa mucho que haya esta libertad. Pero lo que hablamos los jueves es lo que hablamos entre semana. Entonces, si no puedes ir, pues no te preocupes porque no te pierdes tampoco mucho porque sí, pero es muy enriquecedor, es muy bonito. Entonces, les invito a que vayan y nos vemos. Hoy es jueves, ¿verdad? Nos vemos mañana y recuerda, la próxima semana no hay mañanera. La próxima semana no hay mañanera y vamos a pausar la lectura de Job para seguir con la secuencia, pero pueden leer cualquier otro libro o leer el libro de Job, pero luego regresarse y volver a leer donde vamos, ¿sale? Bendiciones, nos despedimos, hermosa. Saludos y bendiciones a todos.